¿Qué tal? Muy buenas noches, soy José Eduardo Campos. Hoy a fondo tocaremos un tema de vital importancia, el espacio aéreo mexicano. Usted y a mí, todo el mundo hemos volado, pero vamos a ver qué es lo que pasa con los pilotos, los controladores aéreos, las aeronaves, en fin, qué dicen las autoridades. Y veremos si es verdad que el espacio aéreo está en alerta. A fondo, con Eduardo Campos. Gracias por acompañarnos. Lo invitamos a que a fondo revisemos hoy cómo está el espacio aéreo mexicano. Para esto vamos a ir analizando poco a poco y de manera detallada, desmenuzando cómo está realmente el espacio aéreo mexicano. La numeralia que tiene cada uno de los integrantes de este espacio aéreo. Vamos a ver qué dicen los pilotos, vamos a ver qué dicen los controladores aéreos, vamos a ver qué es lo que dice la autoridad responsable de organizar precisamente estos elementos fundamentales para la aviación en México. Pero también vamos a ir viendo que no todo es miel sobre hojuelas. Hemos tenido accidentes, lamentables accidentes con pérdidas humanas, pues bueno, que ya suman más de 200 en unos cuantos años, ¿no? Vamos a ver qué es lo que realmente ha pasado aquí y por qué se ha ocasionado cada uno de estos accidentes. También vamos a estar trabajando el tema de la alerta en el espacio aéreo mexicano. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué dicen los controladores aéreos? ¿Qué dicen los pilotos? ¿Es verdad que están cada uno de ellos trabajando más de las horas normales? ¿De un horario normal? ¿De una jornada laboral de 8 horas? Vamos a ver qué es lo que pasa. Sobre esto vamos a ir trabajando y vamos a ir presentándole a usted precisamente qué es el espacio aéreo mexicano y cómo se conforma. Tenemos hoy la fortuna de que nos acompañe el ingeniero Roberto Cove, quien es director del Servicio de Navegación del Espacio Aéreo Mexicano. Muy buenas noches, bienvenido usted aquí a TVC. Muchas gracias, buenas noches. Tenemos también aquí a nuestra mano izquierda a Ángel Iturbe. Él es el líder sindical de los controladores del tráfico aéreo en México. Y tenemos también el gusto de que esté en esta mesa Mario Alberto González. Él es el líder de los pilotos aquí de la República Mexicana. Señores, mucho gusto. Bienvenidos a esta su casa. Gracias. Queremos saber qué es lo que pasa, cómo está realmente constituido en este momento la numeralia que sustenta el espacio aéreo mexicano. ¿De cuántos controladores aéreos estamos hablando, mi querido Ángel, que hay en México? Bueno, actualmente tenemos poco menos de 1000 controladores para toda la República Mexicana, 965 controladores. Como dijiste a un principio, no sabemos exactamente cuántos controladores nos hacen falta, pero sí sabemos que hacen falta porque pues, están trabajando jornadas extraordinarias y eso no significa otra cosa más que no hay quien cubra las jornadas normales. Sí. Entonces no sabemos cuántos hacen falta. Desafortunadamente el cálculo que nosotros tenemos actualmente, que es muy conservador, que no tenemos los datos precisos, nosotros calculamos que hacen falta alrededor de 600 controladores actualmente, incluyendo 200 que se necesitarían para el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que es un cálculo de CENEAM, el de los 200. El de los 600, nosotros vamos esos 200, más 200 que estamos ya en edad de jubilación desde hace algunos años. Okay. Aproximadamente 200 estaríamos ya en edad de jubilarnos, que no nos jubilamos principalmente por razones económicas. Las jubilaciones no son muy atractivas, yo diría que al contrario. Persuaden a la gente de que no se retire porque los sueldos se van, los ingresos se van muy hacia abajo. Y otros 200 controladores que harían falta para cubrir las necesidades que tenemos actualmente. Actualmente nosotros creemos que hay un déficit de controladores de tránsito aéreo aproximadamente de 200 solo para cubrir las necesidades urgentes que viene de un rezago de hace 38 años. O sea, hubo una época en que no se formaron controladores, muy larga esa época. Cuando nos contratan para entrar a CENEAM, saliendo de RAMSA, pues muchos ya traíamos antigüedad, ya nos hicimos viejos, y algunos ya entramos viejos a CENEAM. Entonces, para cubrir ese déficit que viene de un rezago de hace muchos años, necesitaríamos para todo el país cuando menos 200 controladores. Pero repito, son números que nosotros estimamos sin base
concreta, porque la autoridad no se ha manifestado en decirnos cuántos controladores hacen falta. Pues bueno, ya va directo, ingeniero Roberto Cove. ¿Qué hay de cierto en esto? Que la autoridad, cuando uno trata de encontrar precisamente información sobre el espacio aéreo, y vamos concretamente sobre controladores aéreos, es difícil. ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde estamos parados en este momento referente a los controladores aéreos y sobre todo ustedes que son en el servicio de navegación en el espacio aéreo mexicano los responsables de preparar, tengo entendido, a los controladores? Sí, efectivamente, coincido en que faltan controladores. La formación de los controladores la estamos haciendo en CENIAM actualmente, en nuestra organización. Estamos buscando algunas otras alternativas con universidades, con aeropuertos y servicios auxiliares que tienen una buena escuela. Tenemos más de 160 controladores en formación. Un controlador, para que llegue a una posición compleja como puede ser el Aeropuerto de México, no es de los que salen de la escuela. Esos van a aeropuertos pequeños, se mueve gente con más experiencia, hasta que llegan a la Ciudad de México o a los aeropuertos como Guadalajara o Monterrey, controladores con más experiencia. El aeropuerto nuevo va a demandar un número de más, calculamos nosotros 120, 130 controladores más, pero hay que considerar también que el tráfico está creciendo y está creciendo mucho. El transporte aéreo en México crece más que el promedio de crecimiento mundial, que es de 4.5%. Aquí estamos arriba del 6%. Entonces, es una carrera, hay que ir alcanzando eso. Hemos trabajado en lo que le llamamos las plantas mínimas, o sea, cuál es el mínimo de controladores que debe haber en cada uno de los 59 aeropuertos que atendemos nosotros, más los 4 centros de control de tránsito aéreo, más otros aeropuertos que tienen servicios de aproximación por el volumen de tráfico. Esto nos arroja actualmente un número que debemos llegar en no más de 2 años a 250 controladores más. Pero con el crecimiento hay que pensar en algo más. Con las jubilaciones hay que pensar en algo más. Entonces, yo coincido con don Ángel en que necesitamos preparar controladores. Quiero decirle que los controladores son excelentes, ¿eh? Hacen un trabajo extraordinariamente bueno. Y esto está basado no solamente en su formación, sino en su selección. Hay un perfil, un controlador que es introvertido. Una persona que es introvertida no puede ser controlador. Una persona que no puede comunicarse no puede ser controlador. Una persona que no puede trabajar bajo presión no puede ser controlador. Una persona que no tenga una percepción del espacio tampoco lo puede ser. Y todo esto se evalúa en los aspirantes para tomar el curso. Es un proceso que toma su tiempo, pero estamos conscientes de la situación y estamos trabajando para poder cubrir todas esas necesidades. Y desde luego todo requiere recursos. Nos pintan un panorama pues muy optimista. Vamos a ir avanzando y vamos desmenuzándolo a ver qué tanto podemos aterrizarlo. No es tan sencillo, no soy tan optimista. No, me queda claro que sencillo esto no es, porque estamos aquí, nos falta hablar de otra parte que es muy importante, que no depende ya del gobierno federal, pero que es vital para este tema que estamos abordando, que son los pilotos. Mario, ¿cómo estás? Bienvenido aquí también con nosotros. ¿De cuántos pilotos hablamos en México? Pues primero que nada, José Eduardo, muchas gracias por la invitación y sobre todo para aclarar muchos de los mitos que bien comentas que hay. Y así como compartiendo algunos de los comentarios que hace don Roberto Cove, mi compañero Ángel Iturbe, tenemos que hablar primero de cifras y de lo que ha pasado, de lo que ha habido del 2005 al 2015, cómo ha crecido la aviación y verlo desde un sentido de oportunidad. En realidad, y eso es algo gratificante no solo para quienes trabajamos en la aviación, a los pilotos, los controladores y toda esa familia de la aviación, en el sentido positivo es que la aviación ha crecido y en ese sentido nos sentimos muy contentos. En el 2005 teníamos alrededor, se manejaban nada más en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, alrededor de los 24 millones de pasajeros al año. En el 2015, o sea, 10 años después, hay un crecimiento de cercano al 32%. O sea, ahorita manejamos cifras alrededor de los 38.4 millones de pasajeros. Y obviamente, en ese mismo sentido, las operaciones subieron alrededor también de un 24%. Estamos hablando que en el 2005 teníamos aproximadamente arriba de las 250,000 operaciones.
y actualmente tenemos por arriba de las 400,000 operaciones al año. Entonces, ¿de qué se habla? Pues de un crecimiento en la industria. Un crecimiento en la industria en donde evidentemente se demandan más controladores, más pilotos, más mecánicos y más trabajo, más fuentes de empleo. Lo que es una realidad y lo que nos está acotando y seguramente va a salir en esta mesa es la infraestructura de nuestro país. Y muy en particular la infraestructura que priva en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que afortunadamente, como es de conocimiento de todos, ya está arrancado el proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. 1952, Miguel Alemán Valdés inaugura el aeropuerto aquí de la Ciudad de México. Estaba planeado con 2 pistas, la 23 izquierda y 5 derecha, tengo entendido. Todo muy bien. Estamos ya en 2016 y después de muchos avatares, finalmente ya está el proyecto para el nuevo aeropuerto. Esto es interesante, sin duda, y el panorama que ustedes pintan es todavía más. Pero, señores, no está tan bonito como lo están planteando. Qué bueno que tenemos aspiraciones de los pilotos de que ven con buenos ojos que va creciendo. Qué bueno que los controladores ven esto, ingeniero. Pero, ¿qué es lo que está pasando? ¿Nos tardamos en crecer? Si me permites, la aviación ha crecido siempre, no ha dejado nunca de crecer en México. Ha disminuido su ritmo de crecimiento por algunas crisis como la del petróleo, como la crisis sanitaria, pero nunca ha dejado de crecer. Sin embargo, creo que no hemos tenido la suficiente visión desde el gobierno como para hacer una planeación a largo plazo. De hecho, actualmente no tenemos un plan de política aeronáutica de largo plazo, es más, ni de corto plazo. El último proyecto de política aeronáutica fue del señor Fox y de ahí en adelante no hemos avanzado. Desafortunadamente también vemos, sobre todo los que ya tenemos muchos años en este asunto de la aviación, que llegan administraciones, se van administraciones, llegan administraciones, se van administraciones y no hay continuidad. Se empieza un proyecto como cuando cambian a la administración a cualquier nivel. Ingeniero, ahí le hablan, Ahí le hablan, ingeniero. Yo al ingeniero lo conozco porque él, de hecho, él regresa a la administración. Sí, tengo entendido que usted viene de Montreal, donde estuvo 16 años y antes estuve 20 años en CENEAM. En CENEAM. Con él empezamos en CENEAM. Pero es verdad, no hay una política. Bueno, yo creo que hay una política. Tal vez hay que mejorar esa política, hay que actualizarla, no tengo la menor duda. Pero sí existe una política aeronáutica que sigue siendo vigente. Déjenme mencionar lo del Aeropuerto de México. Hace poco alguien me preguntó, ¿por qué hasta ahora? ¿Por qué no se hizo antes el Aeropuerto de México? Y le voy a dar una respuesta que tal vez a algunos no les va a agradar. Pero la razón es que el gobierno en turno quería inaugurarlo. Y no se puede hacer un aeropuerto en 2, ni en 3, ni en 5, ni en 6 años. Yo tengo que reconocer que este gobierno aceptó que una construcción de un aeropuerto de estas dimensiones no puede hacerse en un sexenio y que es un proyecto transeccional y por eso se está haciendo. Y yo le puedo decir que mi experiencia de 50 años en la aviación no se hacía porque no daba tiempo de inaugurarlo. Vamos a ir a un corte. Permítanme ustedes un instante. Seguimos aquí, a fondo. Regresamos y vamos a entrar ya directamente al tema. ¿Qué pasa con los accidentes que ha habido aquí en México y en el mundo? A fondo, aquí estamos. Para 940. Sí, hay un avión en la pista. ¿Un avión? Afirmativo.
Desde lo que fui a Bravo y a 580 cabecera y a cabecera 1-0. Solicitamos salir por Bravo para emplear frenos. Correcto, por Bravo y continúe por a cabecera 1-0. Por Bravo y cabecera, Aeroméxico 421. Oiga, ¿se puede informar qué fue lo que sucedió? Sí, correcto, capitán. Efectivamente yo autoricé al avión sin cerciorarme que usted ya no estaba en la pista. Este video que acabamos de ver es de hace unos cuantos meses. En el aeropuerto de Mérida estaba un avión en pista y estaba autorizando el controlador aéreo que aterrizara. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó, Ángel? Bueno, antes que nada yo quisiera comenzar, como esta sección vamos a hablar de accidentes, decir que hasta ahorita no ha habido en México ningún accidente que sea imputable a los servicios de control de tránsito aéreo y esperamos que así sea. Nosotros los controladores haremos todo nuestro esfuerzo, siempre lo hemos hecho para que eso no suceda. Si la seguridad de las operaciones depende de los controladores estrictamente, no va a suceder. Pondremos todo nuestro profesionalismo como lo hemos hecho siempre, nuestros conocimientos, nuestras habilidades y nuestra experiencia para que no ocurra ningún riesgo para los usuarios. La premisa número 1 de los controladores de tránsito aéreo es cuidar la integridad, la vida de los miles de personas que se ponen diariamente en nuestras manos. Eso es un hecho y se demuestra con todo lo que ha ocurrido. En el caso de Mérida, la verdad es que no sabemos todavía bien a bien porque no ha concluido la investigación de la Autoridad Aeronáutica, la Dirección General de Aeronáutica. Tenemos la grabación, pero la grabación únicamente nos dice exactamente en el entorno más estrecho, es decir, entre el controlador y las dos tripulaciones de vuelo que estaban en ese momento y que estuvieron involucradas en el incidente, pero no sabemos qué había alrededor de la actuación del controlador. No voy a hacer ninguna especulación en este momento, pero es evidente que el controlador por alguna razón no está poniendo el total atención en eso y no sabemos qué es lo que está atendiendo, si está atendiendo una coordinación, si está atendiendo una llamada por teléfono de los propios servicios, en fin, no sabemos. Lo que me parece muy triste y muy mal de parte de la autoridad es que todavía no concluye la investigación y ya están sancionando al controlador. O sea, por el lado administrativo, justamente el día de ayer... Otra vez le hablan, ingeniero, ¿eh? El día de ayer le levantaron el acta administrativa. No, pero vamos, los controladores, ¿qué es lo que está pasando? Aquí la autoridad está culpando a la gente que ustedes preparan, a la gente que está bajo su mando. Todavía no termina la investigación, ¿eh? O sea, la DGAC no se ha manifestado. Y también hay otra cosa ahí muy rara. Una autoridad ajena está haciendo una investigación sobre el incidente. Me refiero a Medicina del Transporte. El propio director de Medicina del Transporte está haciendo una investigación que no sabemos qué tiene que investigar si su autoridad se restringe justamente a las cuestiones médicas. Sin embargo, fue a platicar con los controladores involucrados, la jefa de la torre, a medir la pista. O sea, no sabemos ni a quién recurrir, así que no sabemos qué santo encomendarnos porque tenemos varias autoridades que están haciendo lo mismo. El caso es que no se ha determinado por parte de la autoridad todavía qué fue lo que pasó y ya se está sancionando, cosa que les ha pasado también a los pilotos. Ha habido incidentes de pilotos y ya están sancionando al piloto sin que concluya la investigación o porque una autoridad que no tiene si me jerarquía ahí. Adelante. Adelante. Mira, si me permites, aquí hay algo muy importante. Yo quisiera destacar dos cosas. Una, hay un compromiso total, seguramente del gobierno, que no lo conozco, pero estoy casi seguro que así es. Pero sí te voy a hablar de las empresas. Las empresas, la política número 1 es la seguridad de todos, de los pasajeros, de los mismos tripulantes y obviamente pues también de todas las personas. Entonces, esa es la premisa número 1. ¿Que ha habido accidentes? Sí los ha habido. ¿Que ha habido incidentes? Sí los ha habido. Y lo hay en Estados Unidos, como acaba de suceder con este incendio que hubo en la semana pasada, ya ha habido accidentes en Europa y ha habido accidentes en México, pero siempre lo que se busca aquí es
ir bajando los índices de este tipo. Incluso hemos sido muy exitosos, todos los que estamos involucrados en la aviación, para bajar con capacitación, con mejor tecnología, todos los accidentes. Evidentemente siguen surgiendo este tipo de situaciones, tiene que haber una investigación y aquí lo empato con lo que nos comentaba Ángel. Es importantísimo para nuestro país que haya una agencia de investigación independiente del gobierno. Esto ya lo hemos planteado en múltiples ocasiones desde hace muchos años, por eso es importante que ya no dependa la investigación directamente de la autoridad aeronáutica, en este caso la DGAC, y que fuera siguiendo el modelo europeo, siguiendo el modelo norteamericano, que existe una agencia que se dedica nada más a la investigación del transporte en general, y esa agencia de investigación del transporte tiene su área del ferrocarriles, marítimo y aéreo, y son especialistas que se dedican a eso sin ningún compromiso de ningún tipo, ni con empresas, ni con autoridades, ni con controladores, ni con pilotos, sino una investigación objetiva, exhaustiva y con un propósito principal, que se encuentren las razones, la causa para que no vuelva a ocurrir. Y nunca, por ejemplo, todas esas invasiones de la NTCB, que es la que te estoy haciendo referencia en Estados Unidos, siempre dicen la probable causa fue esta, pero lo que interesa es que no vuelva a ocurrir. Entonces es importante señalar eso. En el servicio de navegación, ¿qué hay de esto? ¿Están ustedes en la necesidad de que exista alguien más que investigue? ¿La autoridad lo está haciendo bien? ¿Tiene que ser un trabajo tripartita? ¿Qué pasa aquí, ingeniero? Bueno, mire, ahorita hay una comisión, se llama una Comisión Investigadora de Incidentes y Accidentes. Esta comisión depende o la coordina la Dirección General de Aeronáutica Civil, que es la autoridad aeronáutica. Existió la intención, y yo estuve en alguna forma involucrada por parte del secretario de Comunicaciones y Transportes, de crear la agencia a la que se ha referido Mario, y se estaba trabajando en eso. Requieren recursos y bueno, a veces la situación económica dificulta un poquito las medidas que podrían ser muy satisfactorias. Pero hay una comisión. En esa comisión participamos nosotros, participa el Colegio de Pilotos, participa, en fin. O sea, es una comisión donde participan varias dependencias o varias agencias o colegios. En la OACI, la Organización de Aviación Civil Internacional, pues es la que regula todo el transporte aéreo en el mundo. Tiene 19 anexos. Un anexo está dedicado exclusivamente a la investigación de accidentes, el anexo 13. Y una de las cosas que dice ahí que es muy importante es que la investigación no tiene fines punitivos. La investigación es para evitar que los accidentes o que las causas probables de un accidente se repitan. Y esto ha sido tan exitoso junto con un programa de auditorías que la OACI hace a sus 191 países miembros, México obviamente entre ellos, audita la capacidad de la autoridad aeronáutica para supervisar a los operadores. Esto ha hecho que la aviación, esto empezó en 1999, no hace mucho tiempo, pero esto ha hecho que la aviación haya disminuido notablemente el número de accidentes, y estamos refiriéndonos principalmente porque en la OACI se trata de la aviación comercial internacional, no de la aviación privada, no de la aviación ejecutiva. Y esto se ha disminuido notablemente, cada año es un récord de menos vidas que se pierden, y es evidente, ya hay cifras de que la aviación es el modo de transporte más seguro de todos los modos de transporte que existen, sin la menor Sin duda, pero permítame nada más hacer referencia. Es que yo insisto, hay muy buena actitud de parte de ustedes. Desafortunadamente los datos duros nos hablan de otro panorama, parece que estamos viendo otra cosa. La semana pasada, no nos vamos más lejos, aquí en el aeropuerto de Toluca, a un Little Jet se le ponchó la llanta, se despistó, cerraron el aeropuerto. Gracias, no se reportaron víctimas. El jueves en el Distrito Federal hubo una falla de motor de un avión de carga, tuvo que regresar inmediatamente al aeropuerto. El jueves en Chicago, también este fin de semana, hubieron problemas de despegue y hubo 8 lesionados. El mismo viernes, estoy hablando ya de Estados Unidos, claro, en Memphis, un incendio de un avión de carga, hubieron también 2 personas lesionadas. En Gran Bretaña este fin de semana, un avión de Volaris, de aquí de México, lo tuvieron que regresar también porque hubo fallas de comunicación. Entiendo que es mucha la aviación que se mueve a nivel mundial, pero
pues no debería todavía ser más pequeño este número. Bueno, Ingeniero, de incidentes. Estábamos hablando de cifras y yo creo que es importante mencionar la dimensión de la aviación en México, y vamos a hablar de México. En México cada año, bueno, el año pasado, hubieron más de 2.500.000 operaciones. 2.500.000 operaciones. Si vemos las cifras, bueno, usted lo acaba de mencionar, de 3, 4, 5 casos, hay un riesgo siempre, ¿verdad? La seguridad está basada en cumplir las normas, pero hay siempre un riesgo, y es el riesgo que la sociedad ha aceptado para volar. Pero las normas son lo que hace que la aviación o cualquier otro modo de transporte sea seguro. Curva peligrosa, velocidad máxima 60 km por hora. Si le das 60 km por hora no va a pasar nada, pero si lo das 100 a lo mejor pasa algo. Seguramente. Lo mismo puede pasar en cualquier otro modo de transporte. Cumplir las normas es básico. Y yo quiero decirles, pilotos, controladores, mecánicos, están sujetos a cumplir una cantidad de normas que son vigiladas por la autoridad aeronáutica. No estoy hablando de cifras bonitas ni nada, simplemente tenemos que dimensionar de lo que estamos hablando, No, y destacar una cosa, don Roberto, también, o sea, no es ponerse aquí en un sentido fatalista. Tú empezaste el programa diciendo de los mitos, no, vamos a hablar de realidades. La realidad es que hoy por hoy la aviación nacional e internacional es más segura que antes. Y aunque siguen ocurriendo incidentes, y van a seguir ocurriendo, pero el nivel, en el número de operaciones, se han reducido de manera dramática, o sea, de manera muy exitosa, los accidentes y los incidentes. Entonces, el mensaje sí que debemos, y seguramente tú nos dices, es que los veo muy positivos. Los vemos positivos porque tenemos la información, y la información que tenemos es en el sentido que los índices de accidentes, los índices de incidentes han disminuido de una manera notable, que hoy más que nunca es seguro volar en el transporte aéreo. No dudo de lo que ustedes están diciendo, señores. Insisto, los datos, claro, hay que dimensionarlos en su justa dimensión de todo el universo que estamos hablando, pero el accidente más importante que hemos tenido aquí en México fue el de Marabatío en 1986, donde murieron 170 personas, números cerrados, desafortunadamente entre tripulación y pasaje. Esto fue, hasta donde dice la investigación, un accidente causado por una falla humana. Entonces, las fallas humanas aquí, que pueden tener pues cualquiera de las personas que están presentes, los controladores, los pilotos, insisto, no de manera voluntaria, sino que ya por el cansancio, por la fatiga crónica que llegan en algún momento ustedes a presentar, viene a llevarnos aquí, ¿no? Qué bueno que tocas ese tema. El accidente que nos mencionas ocurrió hace 30 años, 1986, han transcurrido 30 años. De 30 años a la fecha ha pasado más de una generación y afortunadamente no ha vuelto a ocurrir un accidente en ese sentido. Otra realidad que es importante mencionar, y esto la estadística nos lo comprueba, los incidentes que están surgiendo recientemente tienen un factor humano, una componente, o sea, el error humano. Somos seres humanos, no somos seres perfectos. O sea, cualquiera se equivoca en la industria, en la televisión, en todo se equivoca. Hay un error humano. Y entonces, en ese sentido, hoy la industria se ha volcado en mayor capacitación en temas del factor humano. Nos dan cursos a los pilotos, seguramente se los dan también a los controladores, cursos que le llaman la administración de los recursos de cabina, la administración de la amenaza y el error, y una serie de cursos que hoy como comandante y como primer oficial lo tienes que conocer. Y no solo se lo dan, en el caso específico de Aeroméxico, no se lo dan únicamente a los pilotos, se lo dan a los sobrecargos, se lo dan a los mecánicos, se lo da a todo el equipo, porque hay una conciencia hoy que la posibilidad de caer en un error es un factor humano. Y entonces lo importante es detectarlo a tiempo, y en esta ecuación operamos todos. El primero que lo detecta es el primero que tiene la responsabilidad de enunciarlo para solucionarlo. Ángel. Yo quisiera mencionar aquí varias cosas. Primero, dándole la razón totalmente al ingeniero de que estuvo en el proyecto para generar una autoridad que fuera investigadora exclusivamente, y lo platicamos varias veces cuando ustedes tuvimos oportunidad de platicar con él. Y eso no es más que evidencia de que la política aeronáutica, vuelvo al punto inicialmente, no tiene continuidad. O sea, se atienden cuestiones de urgencia y no se atienden las cosas importantes a largo plazo. A largo plazo. Entonces aquí, y yo lo voy a decir como lo pienso,
Estos cambios se deben más a reacciones viscerales que a realmente necesidades que se justifiquen desde el punto de vista de la seguridad. ¿Sexenales? Sobre todo. Pueden ser sexenales, anuales, bimestrales, todo depende del humor del funcionario Cambio que de esté gobierno. al mando. Es que no tenemos, en los planes de política aeronáutica, lo más que puede durar algo son 6 años, pero eso es lo más, si es que el funcionario dura todo el sexenio. Pero hemos tenido secretarías de comunicaciones donde nos cambian al subsecretario 3 veces, al director de CENIAM 3 o 4 veces. No puede haber continuidad así. Y además no les dan los recursos, y eso ahí quiero ser también muy enfático. ¿Cómo vamos a dar una capacitación eficiente? ¿Cómo vamos a hacer una supervisión eficiente? ¿Cómo vamos a proporcionar un servicio de alta calidad si se nos niegan los recursos? Tenemos un faltante de controladores de tránsito aéreo extraordinario y la Secretaría de Hacienda no libera los recursos para contratar a los Vamos a entrar a ese controladores. punto ahorita. Permítanos hacer una pausa más. Estamos a fondo, ¿eh? Recuerde usted, por favor, estamos a fondo. Aquí lo esperamos. No se mueva porque viene esto muy caliente. No debe ser así. Estamos totalmente de acuerdo que no debe ser así. Pero el hecho es ese. Pero tenemos que resolverlo. Bueno, esa es la realidad. Ese es el punto. Que el papel está muy bien planeado. Ustedes tienen muy buen Vamos a ver realmente qué es lo que está pasando en nuestro espacio aéreo mexicano. Estamos aquí ahorita tratando de entender algunas cuestiones de mi parte para que puedan ser muy digeribles para todo el auditorio que nos está viendo. Según los datos, la información que nos dan, un controlador aéreo, Ángel, trabaja 7 horas en un turno. Así es, descansan 2 días a la semana. Ok, 35 horas a la semana debería de estar trabajando. Sin embargo, sabemos que hay controladores que entran a las 7 de la mañana, salen a las 2 de la tarde y a las 2 de la tarde inician el siguiente turno, que salen a las 9 de la noche. Pero en algunas ocasiones se han quedado jornadas de 17 horas. Entonces estamos hablando que hacen semana de 90 horas, ingeniero. Pues, ¿qué dicen ustedes? Mira, a mí me gustaría hacer algunas puntualizaciones, sobre todo para que los entienda la gente, porque a veces la forma de decir las cosas se presta a confusiones. Tenemos jornadas de 7 horas, son las jornadas normales que marca la ley, tampoco es una cuestión extraordinaria, todos los burócratas tenemos ese mismo horario, somos burócratas, somos servidores públicos con 2 días de descanso a la semana. Por cierto, hay que hacer la acotación que los turnos nocturnos, que según la ley estarían contemplados para jornadas menores, trabajan exactamente las mismas horas que la jornada diaria, y eso es contra la ley, es una violación a la ley. Si tú sumas 4 semanas de jornadas de controladores... ¿Y quién autoriza eso? Bueno, así está y estamos luchando porque eso acabe. La otra cuestión es que tienen jornadas, o sea, a mí realmente me entristece mucho esa percepción de que el controlador no trabaja las 7 horas. Es como si dijeras que el piloto no trabaja las 18 horas que tuvieron de vuelo, no trabaja. ¿Por qué? Pues porque dura 18 horas y las 18 horas no va dándole, el sube y le va y qué hace. O sea, está volando y esa es parte de su trabajo. Que no esté operando la nave directamente en ese momento no quiere decir que no esté trabajando. El controlador que está 7 horas de jornada y que no está conectado a las 7 horas no quiere decir que no esté trabajando. Y el hecho que descanse, que tenga algunos descansos, y eso nada más en algunos, en probablemente 12 centros de trabajo de 59 que hay, no significa que esté descansando, ¿eh? No es una medida laboral ni es un logro sindical, es una medida de seguridad, porque necesitamos que el controlador esté en condiciones óptimas psicofísicas para cuidar la vida que están en sus manos. Entonces, no está descansando. No, nada. Yo no estoy
queriendo afirmar nada en ese sentido. Yo creo que sabemos que ustedes hacen su mejor esfuerzo, los pilotos están haciendo su mejor esfuerzo, pero por ejemplo, si salen ustedes de aquí de la Ciudad de México, tienen un destino final en Asia. Sí, particularmente ¿de cuántas horas hablamos de que van volando? No, particularmente, sobre todo las empresas que tienen contrato colectivo de trabajo con ASPA de México, se cuida perfectamente los programas de trabajo, descanso. Pero el tema, ahorita me das la oportunidad, sobre todo, algo que ocurrió en el verano. A iniciativa de lo que es la presidencia de la Cámara del Transporte Aéreo, promovió ante la autoridad que se aumentaran las horas de vuelo de los tripulantes de las 90 horas, que es el límite que tenemos marcado por ley, a 100 horas. Y entonces, si hay una salvedad ahí que le da esa potestad a la autoridad, pero únicamente por temas de seguridad, no por temas de índole económica ni por competencia económica. Bueno, entonces en Estados Unidos la FAA está tratando de bajar las 90 horas y aquí en México estamos tratando de subir las 90 horas. Para allá voy, si me lo permites. Entonces, lo que hoy es lo que viene y lo que ya está en Europa, lo que está en Estados Unidos y lo que ya está en México, porque ya hay empresas en México, son los programas de seguridad, los estudios de fatiga. Entonces, para que tú puedas elevar las horas y hacer todo esto, tienes que estar respaldado por un programa, un estudio de fatiga de tus mismas tripulaciones, de acuerdo a los horarios como lo operas. Yo te puedo decir que los pilotos, en este caso específico de Aeroméxico, que vuelan hacia Asia o hacia Europa, regularmente van 3 pilotos, hacen turnos de descanso de tal manera que todos tengan un momento de descanso. En aquellos vuelos que superan las 14 horas de vuelo, van 4 pilotos, 2 comandantes y 2 primeros oficiales, entonces se distribuye. Entonces, siempre hay la garantía de que hay pilotos descansados para una operación segura. No te puedo hablar de aquellas empresas que no tienen contrato colectivo con nosotros. Tengo entendido que ahorita en México nada más hay 2 que están sindicalizados. Están ustedes. Aeroméxico tengo entendido que está dentro de ASPA. Técnicamente todas tienen contrato colectivo. Tú sabes que en México sí, pero no con ASPA de México está Aeroméxico, Aeroméxico Connect, Aeromar. Y bueno, tenemos todavía los pilotos, los compañeros de Mexicana, que hace una situación que seguramente en algún momento podríamos platicarlo aquí en tu programa. Y entonces, en ese sentido, sí cuidamos mucho los programas de fatiga para que los pilotos trabajen, que sean efectivos, que sean rentables también para la empresa, porque también a nosotros nos interesa empresas rentables, pero siempre sin exceder los límites que tú mencionas. Mario, es que tú me hablas de 2 empresas que están, digamos, dentro de ASPA. Sin embargo, hay pilotos de las otras 4 aerolíneas, hay 6 aerolíneas, tengo entendido, que vuelan en México. Esas 4 restantes tienen pilotos, tienen tripulación, que pues a pesar de que tengan un contrato colectivo, ahí están viendo ustedes en pantalla, Aeroméxico, Aeromar, Interjet, Magni Charters, Aeromar, son las 6 que están. Viva Aerobús. Y Viva Aerobús. ¿Qué es lo que está pasando? Estas empresas pues les dan más horas de vuelo. Efectivamente, y estiran la liga más, exactamente, y entonces son de las cosas que no deben de ocurrir, y es ahí donde entra, efectivamente, tú lo has mencionado, la autoridad para regularlo, pero regularlo en términos de seguridad, no en términos de la competencia, que porque con el convenio bilateral, que van a entrar los Estados Unidos y que en Estados Unidos tienen 100 horas, no. En Estados Unidos hay estudios de fatiga que están comprobados para poder entrar a ese tipo de jornadas muy en específico. Ingeniero, quiero pedirle a nuestro equipo de producción si nos puede poner una imagen que tuvimos oportunidad de captar precisamente ahora que hicimos una visita al aeropuerto, al área donde están trabajando todos los controladores, y ahí vimos algo muy curioso. Uno de los lugares donde se captan todas estas. Ven ustedes esta imagen. Una sola persona, ahí están los controladores. Ángel, ¿nos puedes, por favor, explicar? Aquí hay una sola persona que está trabajando donde se están recibiendo todos los aviones. Es una sola persona que entró a las 7 de la mañana y eran las 9 de la noche y seguía solo. Me dice que ahí él mismo, de su boca, nos dice que debe de haber 3 personas. ¿Qué pasa ahí, Ángel, ingeniero? Yo creo que había uno por alguna razón. Normalmente hay 2 personas ahí, pero no están controlando, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado lo que están haciendo estas personas. Ellos están regulando el tráfico. O sea, cuando el tráfico es un control de flujo.
Cuando Así el es. tráfico en la Ciudad de México se espera que haya más aviones de los que podemos aterrizar sin grandes demoras con la capacidad que tiene el aeropuerto, estas gentes lo que hacen es que detienen, no autorizan que salga un avión de Guadalajara porque va a llegar aquí y va a tener que hacer un patrón de espera o 2 patrones de espera. Eso es malo para la línea aérea, es malo para el medio ambiente y ese es el propósito. No están controlando aviones, no están hablando con los aviones. Esa es una parte. La otra parte, y aquí quisiera hablar sobre los descansos. Hay un lugar ahí en el centro de control, no sé si tuvo la oportunidad de visitarlo, que se llama la sala de descanso. Sí, señor. Y en la sala de descanso van a descansar. Los controladores no están 7 horas conectados, estoy hablando del Centro de Control de México y de otros. Hay lugares donde no, como lo mencionó Ángel, pero trabajan 4 horas y media y descansan 2 horas y media. Eso es lo que están en la posición. Las 2 horas y media, que bueno, no son 4 horas y media continuas, o sea, trabajan una Con hora, sus hora y media, descansos, en sí. sus descansos, y sí descansan, van a un salón que se llama de descanso. Además, quiero mencionar, y que esto fue un logro que podemos comentar después, sindical, todos los controladores que tengan más de 5 años en el servicio tienen derecho a un periodo que le llaman de recuperación, que es un periodo de vacaciones adicional al que normalmente tienen de 20 días hábiles, que son 10 días hábiles 5 años Son 20 después. ¿no? días, sí. Ángel, ¿tú qué 20 días más. los no, los de periodos recuperación. De recuperación. 10 De días más. 5 a O sea, 10 máximo. lo que quiero decir es que ¿hacen falta controles? Sí. ¿Queremos que estén ahí 14 horas? No. Estamos haciendo esfuerzos para que esto suceda, pero no puedo aceptar que haya una falta de seguridad. Los controladores saben lo que están haciendo, saben lo que pueden hacer. Hay supervisores que están vigilando que los controladores estén en condiciones de controlar. Si alguien no está en condiciones de controlar, lo van a mover de la posición. O sea, quiero decir esto porque no quiero dejar la impresión de que estamos hablando de inseguridad. No. Porque no estamos hablando de inseguridad. Esa es la condición número 1. Nadie nos permitiría que trabajáramos con inseguridad. Estoy totalmente de acuerdo. Vamos a ir a un corte, pero antes de ello, quiero dejar una pregunta, Ángel. Fue a su tiempo de descanso, hay supervisores, pero la realidad nos está mostrando de repente otras cosas. La realidad nos está mostrando, me gustaría conocer la opinión de los dirigentes de los controladores aéreos. Después del corte, vamos a fondo. Regresamos en un momento más. Yo estoy aquí poniendo mis notas ahorita. Bueno, para ya que- regresamos aquí con Ángel, que lo estábamos cuestionando. ¿Qué de la imagen que vimos en este flujo de control? Debe de haber 3 personas y un supervisor, o 2 personas y un supervisor. Había nada más uno, Ángel. ¿Qué pasó? Bueno, ahí el primer factor es que los que operan en esa área del centro de control son supervisores siempre. O sea, no son controladores de base, que se llaman, sino son supervisores. Y palabras de los mismos supervisores, pues ellos tienen que hacer lo que les manden. O sea, si les dice que se quede uno solo, se queda uno solo. Si están 3, están 3. Y poco hay que discutir. Por eso ahí yo no tengo mucho ¿Quién los manda? que normal. Pero en las posiciones de control, sí, ¿Pero como dice quién el los manda? ingeniero. Pues la administración, o sea, ¿quién es el jefe de todos nosotros? La administración. ¿Quién regula al personal de confianza? Pues directamente la administración. Ahí no
no habría mucho que opinar. Sin embargo, a mí me gustaría comentar algo en control de flujo que tiene que ver con las operaciones aéreas, no tanto con el control. Afecta el control de tránsito aéreo, pero afecta más, diría yo, que a la economía de las empresas y a la economía del país. Resulta que tenemos un problema delicado en el control de flujo. Como dice el ingeniero, si nosotros vemos que las condiciones, sean meteorológicas, operativas del aeropuerto, por la razón que quieras, tenemos que restringir el flujo de tráfico a la Ciudad de México, sobre todo porque está saturado el aeropuerto. ¿Qué es lo que se hace? Pues se mantiene en tierra a los aviones antes de que salgan de su aeropuerto de procedencia para que no tenga que sobresaturarse el espacio o tengan que estar haciendo maniobras de espera. Pero ¿qué sucede? Algo que no puede hacer nada control de flujo para regular, que son las operaciones internacionales. Y cada vez hay más operaciones internacionales, una lista de compañías que están entrando, Alitalia, Bahamas Air, un montón de compañías, Qatar, que están entrando y que no entran en los paquetes de control de flujo, porque aquí los paganos somos los mexicanos, porque nos mandan a los aviones extranjeros, tanto de Estados Unidos como de Sudamérica, Centroamérica, de otras partes, y esos no los podemos dejar en su aeropuerto de destino, ya están volando, ya están entrando a México. Entonces, ¿a quiénes castigamos? A las compañías mexicanas, ahí se me quedan en su aeropuerto de salida, ahí se demoran, con las consecuencias económicas para las compañías y para los pasajeros, porque no sé si alguna vez te ha tocado, te dejen tirado en el aeropuerto 1 hora, 2 horas, y casi siempre dicen por control de tránsito. Y nadie se hace responsable de nada. Nadie se hace responsable de nada. Esto es algo delicado que tiene que ver con control de flujo, porque el control de flujo no nos puede regular y la autoridad no ha hecho nada. Y me refiero a la autoridad aeronáutica, no a CENIAM, porque ahí no podemos jugar nosotros. O sea, ¿cómo están entrando todas esas compañías? Tenemos un aeropuerto saturado, no hay más slots, pues entonces, ¿cómo se llama eso que está viniendo? Son slots también. Y están ocupando los lugares que ya están designados para otras compañías. Esto tiene que ver con la economía. Volviendo al asunto, y perdón del descanso que insista, que para mí son periodos de recuperación, tanto dentro de la jornada como las vacaciones, los periodos de recuperación, que eso sí se llaman periodos de recuperación, no son logros sindicales ni laborales. Recuperación o descanso, ingeniero, ¿eh? En el área eso de descanso, en su turno, pero hay otro de recuperación que se llama no te de ha tocado vacaciones ahí en el centro de control que de repente llega la Dirección General de Medicina del Transporte, se nos planta ahí en el centro de control para hacer exámenes en operación, lo cual está dentro de la norma, pero se nos pone en la sala de descanso y están ahí, ni siquiera son médicos, son técnicos, o se están violando la ley también. Pero además, el controlador, en lugar de irse a su sala de descanso, pues se va a ver si le da chance el técnico y ponen sus equipos de análisis de orina y de lo que tengan que hacer en el área donde comemos. O sea, la sala de descanso es, ahora sí que descanso. Un lugar sagrado para ustedes. Así se llama. Llámele como. Híjole, a nosotros sí nos preocupa. Si me permites, Ángel, y mira, la verdad qué pena escuchar lo que nos acaba de comentar Ángel, ¿no? Que hay una prioridad por favorecer, y lo puedo entender, a las aerolíneas extranjeras sobre las nacionales. Fíjate nada más, o sea, qué paradójico que se privilegie eso. Y entonces, ¿qué pasa? Y seguramente lo ha sufrido, que cuando me toca volar, llego a Monterrey, llego a Guadalajara, y tú sabes que llegamos a tiempo, lo has visto que llegamos a tiempo, y sin embargo, en cuanto llegamos, pedimos nuestro slot, que seguramente es una palabra que ya lo he escuchado, y nos dicen, está usted demorado 20 minutos, 30 minutos por CTA México. Entonces tenemos que esperar, entonces preferimos, en lugar de tener al pasajero a bordo 1 hora, preferimos que esté afuera en la terminal y entonces ya empezamos. Y efectivamente así lo mencionamos al pasaje lo que está ocurriendo. Pero sí hay un índole o hay un dejo de injusticia, porque cuando sacan las estadísticas en la prensa, dicen, las aerolíneas mexicanas son más impuntuales que las extranjeras. Pues aquí está la respuesta, hay una pobre infraestructura, entonces, donde se está favoreciendo a la parte extranjera. Y si me permites, ya que tengo el uso de la palabra, se ha hablado ahorita de la escasez de controladores, pero también en el futuro próximo, en los próximos años, tanto las empresas, los fabricantes como Boeing, como Airbus, tienen estudios de que se viene también una demanda muy grande
de profesionales de la aviación, llámese pilotos, controladores, mecánicos. Nada más en el caso de los pilotos, quiero decirte que se van a requerir en los próximos 20 años más de 500,000 de pilotos en todo el mundo, y muy particularmente este dato nos lo dio el director regional de Airbus que vino a la inauguración de las instalaciones de Airbus aquí en el aeropuerto. Nos decía él que solo para América Latina se van a requerir 44,000 pilotos en los próximos 20 años. Eso te habla que siendo México una de las, vamos así decirlo, en Latinoamérica, una de las potencias en aviación, donde podemos tener cercano entre el 25 y el 30% de ese crecimiento que va a haber, que requerimos alrededor de 660 pilotos al año. Actualmente se están produciendo en escuelas tanto mexicanas 400. Como en el extranjero entre 300 y 400 pilotos. Entonces estamos hablando que de 400 a 660 requerimos cerca del 60% de más pilotos. Y la escasez se va a hacer más grave porque hay áreas del planeta, como llámese Asia, donde se van a llevar alrededor del 40% de todo este mercado de profesionales de la aviación y se lo están llevando con mejores condiciones laborales. Entonces tenemos un reto, más bien dos retos muy importantes. Uno es cómo conservamos en México a los trabajadores con experiencia. Porque ser un piloto, ser un controlador, ya se dijo aquí, no es de la noche a la mañana, requiere una experiencia previa. Entonces, todas las empresas tienen el gran reto de mejorar las condiciones laborales para que pilotos con experiencia no se vayan. Y el otro es, ¿cómo le hacemos para producir ese 60% más de pilotos? Yo he hecho la propuesta de alguna manera informal con las autoridades y ha sido bien recibida, que el gobierno, con esa responsabilidad que tiene, tenemos que buscar que alguna universidad pública imparta la carrera de piloto aviador. ¿Por qué? Actualmente ninguna universidad pública, ninguna, ha graduado un solo piloto aviador. Y podría ser también para los controladores aéreos que pudieran sumar, no esfuerzo, pero también pudiera darse la carrera en universidades privadas. Bueno, primero, la carrera de controladores no les cuesta a los alumnos, la de pilotos sí, y mucho. Entonces, bueno, no es barato. Entonces, los controladores, los alumnos no pagan nada por su capacitación, todo lo absorbemos nosotros. Y históricamente, yo no sé si en algún tiempo que yo no estuve aquí se cobró, pero que yo sepa no. Bueno, pero no ahora, pues en todo caso. Perdóneme, antes de otra, porque me está aquí producción repitiendo y repitiendo, nos vamos a tener que ir. Nada más necesito una conclusión rápida de parte de ustedes. ¿El espacio aéreo mexicano está en alerta? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Ingeniero. Claro, todos estamos en alerta para que el espacio aéreo mexicano sea seguro. Perfecto. Me comparto totalmente la idea, sin embargo, creo que más que preocuparnos, tenemos que ocuparnos. O sea, sí estamos en alerta, pero para que no suceda nada, pero tenemos que tomar medidas preventivas urgentemente. No estamos prácticamente trabajando al día y al filo de la navaja. ¿Y los pilotos? Yo puedo decirle, y sobre todo a todos los televidentes, que se sientan con mucha tranquilidad cuando vuelen por México, porque como yo se los he dicho, si hubiera alguna duda, el primero que no se sube al avión soy yo. Pues ya vieron, ya escucharon ustedes tres partes importantes del engranaje del espacio aéreo mexicano. Este fue un programa a fondo, hecho y pensado exclusivamente para usted, para poder poner las cosas en la mesa y sobre todo accesible para que usted y todos nosotros sepamos que estamos seguros en el aire. Gracias, nos vemos en la próxima. Estamos a fondo, A fondo. A pesar del gran